Respecto al contexto que di antes de Carabineros también, no lo voy a reiterar, el señor Crespo señaló que no había ninguna intencionalidad de agredir a las personas, pero hay registros en los cuales él le dice a un carabinero muy decente que señala que hay una acusación. Disculpe, diputada, ya, dado que nos queda un minuto, les voy a pedir el acuerdo a esta comisión. Un segundo, diputada. Cagaste, te vamos a sacar los ojos. El señor ¿Habría Crespo acuerdo para extender esta comisión 5 minutos? Sí hay acuerdo. ¿Puede él referirse a estos dichos? Porque él afirmó que no había intencionalidad de carabineros. No tengo duda de muchos carabineros que salieron a resguardar el orden. Pero en específico, dado que él está acá, me gustaría que aclare si tuvo intención o no respecto a estos dichos. Y lamentablemente también que pudo haber involucrado a un carabinero decente que advirtió que se quemaba una persona. Con respecto a eso de que te va a sacar los ojos, miren, el 15 de noviembre de ese año, el alto mando dispone eliminar o sacar de la nomenclatura del uso para el control del orden público la escopeta antidisturbios. Desde ahí para adelante, que fueron días salvajes, nosotros no teníamos con qué defendernos, no había gases lacrimógenos, no había nada. No teníamos elementos, teníamos 6 lanzaguas operativos, 6 en Santiago, que quedaban 2 o 3 en La Moneda, y en Plaza Italia teníamos 2. Entonces los tipos se nos venían encima, y ¿sabes lo que hacían los carabineros? Les tiraban piedras a los encapuchados, les tiramos piedras. Incluso yo también tiré piedras, porque no teníamos con qué defendernos, porque la última herramienta que teníamos en nuestro poder era el arma de fuego. O sea, perfectamente yo, o cualquier carabinero bajo mi mando, podría haber sacado su pistola y haber bajado a varios tipos que nos tiraban molotov, y nunca lo hicimos. No disparamos ningún tiro, más diputado. No entré en diálogo, presidente, no le he dado la palabra a la diputada. Nosotros no disparamos ningún tiro o disparo con la pistola calibre 9 milímetros. Disparamos la escopeta hasta el 15 de noviembre. Y a mí, les guste o no les guste, la justicia me absolvió de todos los casos que me imputaron, de todos. La fiscal Chon me imputó 5 casos. Me llevó a 2 juicios. Tuvimos un juicio extremadamente largo, yo creo que lo más largo de la historia de Chile. En el caso de Gatica, 14 meses. Y el tribunal me absolvió de toda responsabilidad. Y la jueza presidenta de ese tribunal dijo que a ella no le constaba que yo había sido el autor de los disparos que dejaron ciego al diputado Gatica. Muchas gracias, presidente. Primero de todo, buenos días a los invitados, a los participantes e integrantes de esta comisión. Esta pregunta es para el señor Claudio Crespo. Me pareció que la semana pasada usted señaló que algunos políticos de izquierda en el Congreso criticaron mucho la acción de las policías, en específico de Carabineros. Mi pregunta es, ¿qué escuchó de aquello? Si es que pudo evidenciarlo y si es que tiene antecedentes. La segunda pregunta es, ¿fueron ustedes citados alguna vez a La Moneda? ¿Quién los citó? ¿Con qué motivo? Y todo esto, por favor, esta respuesta siempre y cuando dígalo cuando no pueda tener alguna información sensible al respecto. Y en segundo lugar, si es que a lo mejor me estoy considerando el tiempo, la directora y don Manuel, quisiera saber si tienen antecedentes de lo que nos pudieron mostrar de algún aporte material. Bueno, lo pudimos ver recién con las facturas, pero también ahí, en ese sentido, me gustaría saber si es posible saber quién realizó estas donaciones. Vi por ahí algún root de alguien, no sé si podemos especificarlo y mostrarlo con mayor claridad, si es que es un root de una empresa o de alguna persona natural. Y segundo, me gustaría también citar a las personas que firmaron aquellos documentos a esta comisión. Si pudiéramos también después acordar si es que podemos citar a la diputada Gracie Hasler en su anterior rol como alcaldesa de aquella comuna, y además a don Rolando Suárez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, segunda vez que estoy acá en la comisión y gracias por la invitación y saludo a todos los integrantes. Bueno, a la pregunta que me realiza el diputado Zamora, efectivamente, como todos sabemos, la insurrección comenzó el 18 de octubre del 2019. A los 3 días de que comenzó esto, diputadas sobre todo de la izquierda, denunciaron que en el metro Estación Baquedano nosotros torturábamos a las personas que estaban detenidas ahí, que había un centro de tortura. Y esto fue muy notorio porque lo dijeron públicamente Camila Vallejo del PC, Carmen Hertz también, que era diputada del Partido Comunista, Beatriz Sánchez,
del Frente Amplio, y también lo denunció Manuel Monsalves, que también era diputado del Partido Socialista. Eso generó una controversia general en la opinión pública de muchos chilenos, pensando que era una denuncia real, porque lo estaban denunciando autoridades que son diputados en ejercicio. Y yo recuerdo que yo, encontrándome en ese sector, resguardando el orden público, con todo lo que eso conllevaba, después de que se realizó esta denuncia, o esta falsa denuncia, que después fue comprobada que era mentira, una jornada a mí me dispusieron que protegiera el metro porque habían llamado a tomárselo y a quemarlo. Entonces el alto mando de la época me dispuso que me trasladara a la explanada de la Plaza Baquedano y no permitiera el ingreso de ningún sujeto al interior de esta estación, que es una estación grande porque es una estación de combinación de varias líneas. Entonces me tocó estar ahí a cargo con 25 carabineros. Fue una jornada muy violenta, los tipos quisieron entrar a todo lugar al metro y la orden que yo tenía era impedírselo, y tuvimos enfrentamientos muy brutales con estas personas de anarquistas, encapuchados, que tuvimos varios carabineros heridos de gravedad, incluyéndome, y varias veces yo solicité a mi jefatura salir de ahí para poder resguardarnos, y la orden era que mantuvieran en la posición hasta que llegaran refuerzos, que los refuerzos llegaron después de más de una hora. Entonces esa fue una de las primeras denuncias que yo recuerdo con mucha preocupación, porque al final esto fue en el estallido que venía comenzando y creciendo esta ola de violencia. Llamaron a hacer esta denuncia a enfrentarse más con la fuerza pública porque había un repudio general. Después recuerdo un caso de un estudiante de la Universidad de Chile, de nombre José Maureira, que él denunció que en una comisaría, en este caso en la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, denunció que se lo habían violado entre varios carabineros usando bastones retráctiles, que es lo que ocupa la policía. Esto fue denunciado por Guillermo Tellier, que era diputado y presidente del PC en esa época, Boris Barrera, también del Partido Comunista, Catalina Pérez, de la RD, Camila Rojas, del Frente Amplio, Diego Ibáñez, del Frente Amplio, Gonzalo Winter, del Frente Amplio, Dalena Chicardini, también del Frente Amplio, Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Carlos Cariola. Eso generó también una situación compleja en la opinión pública, ya que según estas autoridades, estas personas que mencioné, decían que que los carabineros habían capturado, detenido a un joven y se lo habían violado en la comisaría, entre varios carabineros, 6 carabineros. 3 lo sujetaron y los otros 2 le generaron esta violación con un elemento externo. Esto conllevó a que la Fiscalía detuviera a los carabineros, los imputó por el delito de violación y vejámenes y torturas, y finalmente se estableció que la denuncia que había hecho este joven era mentira, era falsa, y que finalmente los responsables o él como denunciante de hechos falsos y todas estas autoridades no les pasó absolutamente nada. El día 29 de octubre, en pleno estallido, las diputadas Carol Cariola, Partido Comunista, y Camila Vallejos, en la época, denunciaron que un veedor de derechos humanos del INDH había sido agredido con un disparo de una escopeta proporcionada o propinada por carabineros. Esta persona se llamaba Jorge Ortiz, que era un integrante en esa época del INDH, que después fue desvinculado, y las diputadas exhibían a la Cámara, porque esto se viralizó muy rápidamente, exhibían un perdigón de metal, y decía que le habían ingresado 7 perdigones en su pierna, y que eso le había ocasionado unas lesiones que en las imágenes se puede ver cuando a esta persona le hacen un torniquete en la pierna para evitar el desangramiento. Pero finalmente dijo que estos balines no le habían atravesado el jeans o el pantalón. Entonces después se acreditó que también la denuncia que dijo la diputada o las diputadas en esa época era mentira. Y situaciones como estas fueron las que generaron
en gran parte el crecimiento ostensible de la violencia que se ocasionó durante el estallido. Y por eso yo siempre dije, y la semana pasada lo dije, que estuvieron detrás de esto gente apoyada por el partido de izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros. Y la segunda pregunta, nosotros efectivamente fuimos citados al Palacio de Gobierno, estamos hablando la semana, fuimos citados el 16 de noviembre a La Moneda, y tuve una reunión con el subsecretario del Interior, que en ese tiempo era Rodrigo Villa. ¿A quién citaron el subsecretario del Interior? Fue a los jefes de fuerzas especiales, en este caso el coronel y los 3 comandantes, yo era uno de ellos, yo era el tercero. Concurrió también el director de Orden y Seguridad de la época, que era el general Ricardo Yáñez, que posteriormente fue general director, y concurrió también el general que era el jefe de control de orden público en Santiago, que era el general Ávila. ¿Qué pasó en esta reunión? Como todos saben, o no sé si lo saben, el día 8 de noviembre, que fue el día donde fue herido Gustavo Gatica, dentro de todo lo que ocurrió alrededor de la Plaza Italia, una turba de encapuchados ingresó a la Embajada Argentina, donde está, en la Embajada Argentina, digo, que es la residencia del cónsul de Argentina y del embajador. En esa oportunidad estaban adentro ellos y los encapuchados comenzaron a atacar la residencia, quebraron todos los vidrios, hirieron a unas policías que estaban adentro, y el embajador pidió el ingreso de la fuerza pública, en este caso del GOPE y de fuerzas especiales, lo cual se ejecutó obviamente en tiempo inmediato. El GOPE con fuerzas especiales lograron sacar a estos encapuchados. Yo estaba en el área, yo no ingresé, pero yo escuché las instrucciones, y evitaron que las personas que ingresaron agredieran a la autoridad argentina y también trataran de quemar la residencia. Ese mismo día, minutos antes, habían quemado la Universidad Pedro Valdivia, que está al frente de la embajada, está al frente. Usted cruza Vicuña Maquena y se encuentra con la Universidad Pedro Valdivia, la casona Schneider, que ahora es solamente escombro, estaba la embajada argentina. Y esta reunión se generó porque las autoridades de gobierno estaban preocupadas por lo que estaba pasando, obviamente, y nos solicitaron, o en este caso el subsecretario solicitó, reforzar el área de la Plaza Italia y sobre todo de la Embajada Argentina, para evitar que nuevamente situaciones como esa ocurrieran, porque está en juego aquí las relaciones internacionales con el país vecino. Lo sorprendente de esto, o sea, no me sorprende mucho, pero en ese tiempo gobernaba Argentina Macri, y después hubo el cambio de gobierno con Fernández, ¿cierto? Y cuando hubo el cambio de gobierno, nunca más tuvo atentado o alguna situación contra la embajada argentina. Y eso se generó claramente porque el gobierno de Argentina entró Cristina Fernández, era un gobierno de izquierda. Eso es como, da como una sensación de que querían atacar, o básicamente estos atentados eran contra la ideología de pensamiento diferente a lo que se promulgaba en aquel entonces. Y bueno, en esta reunión el mismo subsecretario solicitó al alto mando, que en este caso fue el general Yáñez, que empezáramos a ocupar las tanquetas, que son las tanquetas MOWAC, que son, a mí también me sorprendió algo porque ese tipo de vehículos se utilizan o se utilizaban antes de esa fecha, en 2 momentos específicos en la historia, que es en la conmemoración del Día del Combatiente, que son los 29 de marzo, y en la conmemoración del 11 de septiembre, pero en las poblaciones en la noche, para evitar, obviamente, cuando hay ataque a la fuerza pública, que son tanquetas que tienen más reforzamiento y son blindadas para recibir ataques de alto poder de fuego. Pero desde esa época fueron utilizadas todos los días en las manifestaciones de Plaza Italia para evitar que ocurriesen estas situaciones más o menos de esta contingencia. Muchas gracias. Tengo, a propósito de lo que mencionó por su intermedio nuestro invitado Crespo,
solicitarle, presidente, poder invitar a Rodrigo Villa, no sé si está dentro de los invitados que hemos citado. Y además tengo otras 2 solicitudes en honor al tiempo, porque no sé si vuelva a hablar. La primera es a Sergio Muñoz Riveros, quien fue analista y columnista sobre estallido social. Y la segunda es a Máximo Pavés, subsecretario del Interior actual. ¿Por qué? Porque él fue subsecretario en el gobierno pasado y además hoy día está encargado del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior. Y ese departamento ve las pensiones de gracia. Y creo que sería interesante analizar si acaso los actuales pensiones de gracia tienen algún vínculo con el Estado, además del recibimiento de la pensión, si que alguno es funcionario, en razón de lo que significa esta comisión, que es poder investigar actos de gobierno. Y en segundo lugar, después de mis solicitudes de invitado, preguntarle, por su intermedio, presidente, a Claudio. La vez pasada, cuando estuve en la comisión, mencionó que habían pagos de por medio. Quisiera saber si acaso usted tiene idea de quiénes eran las personas que pagaban, si acaso tenían algún vínculo con algún partido político en específico, con alguna autoridad en específico. Creo que sería un aporte. Y lo mismo que le pregunté también, por su intermedio, presidente, a nuestros invitados, más allá del hecho puntual del pago, si acaso usted cree que hubo personas de partidos políticos, autoridades, quienes participaron directamente en la organización del estallido social. No solamente con apoyo o cosas por redes sociales, que eso estamos en conocimiento, sino que apoyo activo a la organización del estallido social, tanto partidos políticos como personas de gobierno en diferentes épocas. Eso, muchas gracias, presidente. Diputada Veloso. Muchas gracias. Yo primero quisiera partir, sin duda, agradeciendo la exposición de los invitados. Me gustaría, de cualquier forma, hacerme cargo de algunas afirmaciones que se han hecho respecto a lo que se señalaba de la institución de Carabineros, quienes habrían sido agredidos, en especial en este contexto del estallido social. Es importante señalar, antes de decir eso, que yo soy nieta de Carabineros, soy cuñada de Carabineros, soy prima de Carabineros y excompañera de curso y amiga de personal de Carabineros, a quienes respeto profundamente. No me cabe ninguna duda, lo he dicho en intervenciones públicas, sé que ninguno o la gran mayoría no se levanta en la mañana queriendo sacarle un ojo a alguien ni queriendo matar a alguien. Por lo tanto, mis respetos a todos aquellos que fueron vulnerados en ese contexto u en otros, puesto que en general además son hijos de familias de clase trabajadora, de población trabajadora, que es del mismo lugar del cual yo provengo. Aún así, es necesario señalar lo que ocurría en ese contexto. Según la encuesta Criteria de diciembre del 2019, el 53% cree que Carabineros incita a la violencia. El 51% cree que dañan intencionalmente a la gente. El rechazo a la institución era de un 65%. Es importante señalarlo, puesto que se les ha atribuido una especie de coordinación a partidos políticos para el descontento que se traduce en manifestaciones en la calle, aun cuando estas encuestas son espontáneas, se llama aleatoriamente a distintas personas, y era la misma encuesta, por si sirve de algo, que le daba la opción ganadora a José Antonio Kast en muchos momentos, que es el presidente electo y que entiendo que fue apoyado por muchas personas. Al respecto, también me gustaría señalar que esto surge, esta movilización social, reconocida en el mundo por abrir paso a 2 procesos constituyentes. Uno fue el proceso constituyente liderado principalmente por independientes y por otra parte un proceso constituyente segundo que viene liderado por el Partido Republicano. La gente rechazó ampliamente estas 2 propuestas que evidentemente no representaban a una mayoría, puesto que los políticos tenemos un defecto, y es que consideramos que cuando ganamos el triunfo es eterno, pero es momentáneo. Por lo tanto, la gente rápidamente se desconecta cuando nuestras prioridades parecen responder más a caprichos que a necesidades fundadas de las personas. La movilización que surge con el salto a los torniquetes de los estudiantes, las movilizaciones en general están reconocidas por distintos órganos internacionales y tratados que suscribe Chile al respecto. Y la pregunta, también, diputada, por favor. Sí, claro. Nos quedan creo que 5 tengo minutos. Derecho, presidente, a expresar, dado que no para que alcance a responder nuestro invitado nomás. Sí, claro, sí, termino pronto.
a pesar de que el diputado entiendo que dijo que no quería hablar, así que me permito un par de minutos. Este derecho a la movilización por parte de los estudiantes, pero por parte de cualquier persona, sea del sector que sea, recuerdo de hecho las marchas del rechazo que se movilizó también algunas personas, la gente del campo, muchos parientes míos de hecho en contra de la primera propuesta constitucional, y era gente que respondía más a ideología de derecha, por lo tanto entiendo que todos tenemos derecho. Reitero, lo ratifican los tratados suscritos por Chile y también nuestra propia Constitución. Ahora bien, ¿de qué forma o hasta dónde llegan estos hechos? Sería bueno al respecto que nos refiriéramos a cosas más concretas. Me parece preocupante que se desconozca el contexto en el cual se desarrolla, porque reitero, esta movilización me hace acordar a un presidente Piñera que dijo que estábamos en guerra y luego salió a desdecirse de aquello. Candidatos de distinta índole de derecha y parlamentarios salieron a decir que, por ejemplo, Cecilia Morán en ese momento que había que repartir los privilegios, se reconoció por distintos parlamentarios de derecha. Podría traerlos anotados, de hecho, y citados en la próxima sesión, porque creo que acá se han vertido muchas afirmaciones que no tienen sustento y se ha aludido a diputados de la República. Me gustaría ver en concreto esos antecedentes. Decían en ese entonces personeros de derecha, hay que terminar, por ejemplo, con las AFP. Por lo tanto, primero que todo, considero que esta sesión... Me parece muy interesante que le importe el contexto hoy día, diputada, pero nos quedan 4 minutos. Presidente, es el contexto y le pido, por favor, con mucho respeto, 3 minutos. En ánimo de mantener este buen clima que hemos tenido hasta ahora, que quienes tenemos dudas legítimas, que hay que contextualizar, pues somos parlamentarios, efectivamente. En ese momento el gobierno llamó a la gente a levantarse temprano, que hacían vida social en sus momentos, en los consultorios, y que aprovechara a los románticos de comprar flores. Al respecto, presidente, tengo algunas dudas, dado que hay apuro por parte de la parlamentaria Rodríguez. A propósito de que expone la directora una serie de antecedentes durante estas 2 sesiones, tengo acá el comunicado de la Asociación de Profesionales de Apoyo a la Educación, que dicen que en ningún momento se hizo una investigación ni se ha evacuado informe alguno sobre los antecedentes lamentables ocurridos en la comunidad educativa en octubre del 2024. Es curioso que estemos hablando de años que no corresponden, presidente. Incluso se ha aludido a la alcaldesa Hasler, que asumió el 2021, y el estallido social es del 2019. Por lo tanto, le pido a usted también, presidente... El periodo de esta comisión es del 2019 al 2026. Ok, retiro lo dicho y sin duda rectifico. Bueno, ellos dicen que no hay ningún antecedente. También el Colegio de Profesores rechaza el trato que se les ha dado en esta comisión por parte de la directora que expone, puesto que también se les han atribuido muchas conductas organizadas. Yo lo considero muy lamentable, hay que respetar a los profesores, sin duda. Tengo algunas dudas respecto a afirmaciones que ha hecho el señor Crespo. Si tendrán alguno de sus registros de GoPro, lo que señaló en reiteradas ocasiones de la sesión anterior, y es que había visto a personas que se manifestaban, a las cuales les pagaban 40.000 pesos y luego un incentivo de 17.000 pesos si es que agredían a algún carabinero. Respecto al contexto que di antes de carabineros también, no lo voy a reiterar, el señor Crespo señaló que no había ninguna intencionalidad de agredir a las personas, pero hay registros en los cuales él le dice a un carabinero muy decente que señala que hay una acusación. Disculpe, diputada, ya, dado que nos queda un minuto, le voy a pedir el acuerdo a esta comisión. Un segundo, diputado. Cagaste, te vamos a sacar los ojos. El señor ¿Habría Crespo acuerdo para extender esta comisión 5 minutos? Sí, hay acuerdo. ¿Puede él referirse a estos dichos? Porque él afirmó que no había intencionalidad de carabineros. No tengo duda de muchos carabineros que salieron a resguardar el orden, pero en específico, dado que él está acá, me gustaría que aclare si tuvo intención o no respecto a estos dichos, y lamentablemente también que pudo haber involucrado a un carabinero decente que advirtió que se quemaba una persona. Me gustaría saberlo, y también que precisara si puede decirnos algún parlamentario en concreto que también haya participado de esta agitación. Yo tengo recuerdos del señor Jau y de otros parlamentarios, incluido el presidente Boric, que lo sacaron a patadas de estas movilizaciones del estallido, y recuerdo la movilización más grande en todo caso del 1.000.000 de personas. Se manifestaron en todo Chile, 60% el primer proceso constituyente aprueba que se lleve adelante, y al mismo tiempo luego se rechaza. Un poco lo mismo ocurrió en el segundo periodo republicano. La gente efectivamente rechaza las posiciones antagónicas tan drásticas, así que sería importante que avanzáramos en miras a recomponer el tejido social y a trabajar en lo que nos pagan, porque ayer tuvimos una constitución constitucional infundada, hoy día... Gracias, diputada. Dimos el acuerdo 5 minutos para que le dejemos los 5 minutos que quedan para responder al invitado. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Invitado, señor Crespo.
presidente. Bueno, lo que preguntó la diputada Rodríguez, por su intermedio, efectivamente yo lo escuché y lo puse en conocimiento de las autoridades de Carabineros, porque mi área no era la investigativa, mi área era el control del orden público. Yo estaba abocado principalmente a muchas situaciones muy complejas que nunca me había tocado ver, ni liderar, ni vivir. 4 minutos, ya. Entonces, yo escuché varios estos detenidos, imputados, que les pagaban por ir a Plaza Italia. Eso, yo tengo varios carabineros testigos que lo escucharon, que estaban conmigo y que los tipos abiertamente decían, no, es que no es nada contra ustedes, pero nos pagan. Y eso ha sido una tónica que yo la he mantenido por varios años. Lo dicho, no sé si responder lo que dijo la diputada Veloso. Bueno, yo fui uno de los oficiales que estuvo más tiempo en Plaza Italia, en la zona cero, y recibimos muchas agresiones por parte de los manifestantes. Nunca tuvimos la intención de hacer daño, y claro, hay unos videos que se salieron de contexto. Hay un teniente que me dice, mi comandante, se está quemando un tipo. Y yo dije, bueno, si una persona manipula una molotov, porque nosotros no tenemos lanzallamas, y con su propia molotov se está quemando, es problema de la persona. O sea, si jugáis con fuego te podéis quemar, eso es obvio, y yo no lo vi, y tampoco a mí es mi responsabilidad auxiliar a una persona que se está quemando con su propio fuego. Eso es cosa del tipo. Yo vi varios heridos, muchos heridos de primera línea por fuego amigo, muchos. Yo, de hecho, comuniqué varias veces a la central de comunicaciones que producto de las piedras que nos lanzaban a nosotros, o las molotov, se autoinferían lesiones entre ellos mismos. Y nosotros comunicábamos, bueno, ese problema escapaba de nuestras manos, había aquí una conmoción gigante. Con respecto a eso de que te va a sacar los ojos, miren, el 15 de noviembre de ese año, el alto mando dispone eliminar o sacar de la nomenclatura del uso para el control del orden público la escopeta antidisturbios. Desde ahí para adelante, que fueron días salvajes, nosotros no teníamos con qué defendernos, no había gases lacrimógenos, no había nada. No teníamos elementos, teníamos 6 lanzaguas operativos, 6 en Santiago, que quedaban 2 o 3 en La Moneda, y en Plaza Italia teníamos 2. Entonces los tipos se nos venían encima, y ¿sabes lo que hacían los carabineros? Les tiraban piedras a los encapuchados. Les tiramos piedras. Incluso yo también tiré piedras, porque no teníamos con qué defendernos. Porque la última herramienta que teníamos en nuestro poder era el arma de fuego. O sea, perfectamente yo, o cualquier carabinero bajo mi mando, podría haber sacado su pistola y haber bajado a varios tipos que nos tiraban molotov, y nunca lo hicimos. No disparamos ningún tiro, diputado. No entré en diálogo, presidente. No le he dado la palabra a la diputada. Nosotros no disparamos ningún tiro o disparo con la pistola calibre 9 milímetros. Disparamos la escopeta hasta el 15 de noviembre. Y a mí, les guste o no les guste, la justicia me absolvió de todos los casos que me imputaron, de todos. La fiscal Chon me imputó 5 casos. Me llevó a 2 juicios. Tuvimos un juicio extremadamente largo, yo creo que el más largo de la historia de Chile. En el caso de Gatica, 14 meses. Y el tribunal me absolvió de toda responsabilidad. Y la jueza presidenta de ese tribunal dijo que a ella no le constaba que yo había sido el autor de los disparos que dejaron ciego al diputado Gatica. Gracias, señor Crespo. Ya.